La pantalla de mi celular iluminó mi rostro en la oscuridad de la sala, mostrándome la mentira más cruel que he visto en mis 62 años de vida. Soy Isabel. Fundé y dirigí la empresa de banquetes más solicitada de la costa durante 4 décadas. Ellos olvidaron que mi negocio era contar cubiertos y calcular espacios. Creyeron que la vieja ya no sabía sumar. Todo comenzó con una llamada telefónica. Un martes por la tarde. El calor húmedo de Veracruz se pegaba a la ropa. El zumbido del ventilador de techo era el único sonido en mi casa. Una casona antigua que solía estar llena de ruido. De empleados entrando y saliendo con charolas. De mis hijos corriendo por los pasillos. Ahora el silencio era mi compañero más fiel. Hasta que sonó el teléfono. Era Vanessa, mi nieta mayor, la niña de mis ojos. O al menos eso creía yo. Hola, abuela Isabel. Su voz sonaba apresurada, con ese tono que usa la gente cuando quiere cortar la conversación antes de que empiece. Solo llamaba para avisarte que ya tenemos fecha para el bautizo de Mateito. Mi corazón dio un salto. Mi primer bisnieto. Llevaba meses tejiendo mentalmente el ropón, imaginando el momento de cargarlo en la pila bautismal. ¡Qué alegría, mi hija! Respondí buscando instintivamente mi agenda. Un viejo hábito de organizadora de eventos que nunca se pierde. ¿Cuándo es? ¿Qué necesitas? ¿Sabes que todavía tengo los contactos de la pastelería El Globo y puedo conseguir? No, no, no. Abuela. Me interrumpió tajante. Hubo una pausa incómoda. Un silencio que pesaba más que el aire húmedo. Mira. Es que va a ser algo muy íntimo. Ya sabes cómo está la economía. Solo seremos sus papás. Nosotros. Y los padrinos. El lugar es diminuto. Una capillita. Y luego una comida en el departamento. Literalmente no cabemos nadie más. No hay espacio. Sentí un frío extraño en el estómago. Algo que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Ni siquiera para tu abuela? Pregunté tratando de que la voz no me temblara. Mija, yo no ocupo mucho sitio. Me siento en una silla en la esquina y... Ay, abuela, no te pongas difícil, por favor. Su tono cambió. Ahora era de fastidio, como si estuviera lidiando con un proveedor necio. Es por logística. Tú te cansas rápido. Hace calor. Y en serio, no hay lugar. Luego te llevamos al niño para que lo veas. Te tengo que dejar. Mateito está llorando. Bye. Colgó. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono de marcación. Me senté en mi sillón de mimbre, mirando hacia el jardín donde tantas fiestas organicé para ella. Sus cumpleaños, su graduación, incluso su despedida de soltera. Todo pagado y organizado por mí. Logística, dijo. Yo inventé la logística en esta familia. Yo acomodé a 300 personas en un jardín bajo la lluvia, sin que nadie se mojara un zapato. Y ahora no había espacio para mí en un departamento. Traté de justificarla. Quizás tenía razón. Los jóvenes de ahora viven en cajas de zapatos. Quizás el dinero estaba apretado. Mi hijo, el padre de Vanessa, falleció hace 10 años. Y desde entonces yo siempre he tratado de ayudar. Pero tal vez les daba vergüenza pedirme. O que yo viera que vivían con estrecheces. Decidí tragarme el orgullo. Ese nudo amargo que se forma en la garganta. Y esperar. El sábado del bautizo fue un día largo. Me vestí y me arreglé.
aunque no iba a ir a ninguna parte. Es una maña vieja. Si te ves bien, te sientes menos miserable. Me puse un poco de perfume. Me preparé un café fuerte. Y me senté con mi tableta. Mis nietos me enseñaron a usarla hace años para que no me aburriera. Sin saber que estaban armando a una espía. Abrí Facebook. Al principio, nada. Pero a eso de las 4 de la tarde, las notificaciones empezaron a caer. Como lluvia de tormenta. Vanessa ha sido etiquetada en 45 fotos. El dedo me tembló al tocar la pantalla. Y ahí estaba la reunión íntima. El departamento diminuto. No era un departamento. Reconocí el piso de mármol y los candelabros falsos inmediatamente. Era el Salón Los Arcos. Un lugar de eventos mediano en el centro. Yo conocía al dueño. Ese salón tiene capacidad para 100 personas. Y estaba lleno. Empecé a pasar las fotos una por una, sintiendo como la indignación me subía por el cuello, caliente y roja. Ahí estaba la prima lejana del esposo de Vanessa, esa que nunca se acuerda de los nombres de nadie. Ahí estaban los vecinos de su antigua calle. Ahí estaban amigos de la universidad que no veía hace años. Conté 80 cabezas en la foto panorámica. 80 personas. Había mesas redondas con manteles blancos. Centros de mesa con globos azules y plateados. Una mesa de dulces enorme. Y una mesa de regalos que parecía una montaña. 80 sillas. Y en ninguna cabía la abuela Isabel. Hice zoom en la mesa de regalos. Había de todo. Cajas enormes de electrodomésticos. Juguetes. Ropa. Y luego vi a Vanessa sonriendo con una copa en la mano. Cargando a mi bisnieto. Rodeada de gente que probablemente no le había cambiado un pañal en su vida. Se veía feliz. No parecía preocupada por el espacio. Me dolió. Dios sabe que me dolió más que cuando me operaron de la cadera. No era solo la exclusión. Era la mentira. Me trataron como a un trasto viejo que desentona con la decoración moderna. Pensaron, la vieja va a querer opinar. Va a querer controlar. O simplemente nos da flojera cuidarla. Cerré la tableta de golpe. Mis manos, llenas de manchas por la edad y el sol, se cerraron en puños sobre mis rodillas. Podía llorar. Podía llamarla y gritarle. Podía escribir un comentario pasivo-agresivo en la foto. Qué lindo se ve todo. Lástima que no cupiera la bisabuela. Pero no. Isabel Montero no hace escándalos. Isabel Montero planea. Respiré hondo. El olor a humedad de las paredes viejas me tranquilizó. Me levanté y fui a mi escritorio. Saqué mi chequera. Pero luego la guardé. Un cheque se pierde. Se gasta en tonterías. Y se olvida. Yo quería que mi presencia se sintiera. Aunque ellos me hubieran borrado del mapa. Al día siguiente fui a la tienda departamental más exclusiva del puerto. Las empleadas me saludaron con cariño. Muchas me conocían de cuando compraba ajuares completos para bodas. Doña Isabel, qué milagro, me dijo Rosita, la encargada de la sección de bebés. ¿Viene buscando algo para el bisnieto? Vimos las fotos del bautizo en el Face. ¡Qué fiesta tan grande! No la vi a usted en las fotos. Seguro se fue temprano, ¿verdad? La inocencia de la pregunta fue como un cuchillo. Sonreí con esa sonrisa de acero que usaba con los clientes que no querían pagar el anticipo. Ya sabes cómo es una a esta edad, Rosita. El ruido me cansa. Mentí con elegancia. Pero quiero mandarle algo especial. Quiero el cochecito de paseo más caro que tengas.
Ese sistema de viaje importado. El alemán que tiene amortiguadores y se convierte en silla para el auto. ¿El de 25,000 pesos? Exclamó ella. Doña Isabel, es una maravilla. ¿Se lo envuelvo? Sí. Y quiero que lo mandes a casa de mi nieta hoy mismo. Con una tarjeta. Escribí la tarjeta con mi mejor caligrafía. Esa letra cursiva y firme que ya no enseñan en las escuelas. Para Mateo. Con todo el amor de tu bisabuela Isabel. Aunque no hubo espacio para mí en tu día, siempre habrá espacio para ti en mi corazón. Pagué. Me dolió el codo. No voy a mentir. Mi pensión es buena y la venta del negocio me dejó cómoda. Pero 25,000 pesos. Sin embargo, era una inversión. Quería ver si la decencia cabía en ese departamento pequeño. El regalo llegó. Lo supe porque la paquetería me mandó la confirmación de entrega. Recibido por Vanessa R. Esperé. Pasó un día. Pasó una semana. Pasaron 2 semanas. Revisaba mi teléfono constantemente pensando que tal vez no tenía señal. Revisaba el WhatsApp. Veía a Vanessa en línea. Subía historias a Instagram paseando al niño en el cochecito que yo le compré. Estrenando nave. Gracias a los abuelos. Puso en una foto. ¿A qué abuelos? A los consuegros que le regalaron una sonaja de plata. Ni una mención. Ni una llamada. Ni un mensaje de texto diciendo gracias, abuela. Nada. Silencio absoluto. El mensaje era claro. Queremos tus cosas, pero no te queremos a ti. Ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. Durante años fui la proveedora silenciosa, la que pagaba la escuela de enfermería que Vanessa nunca terminó, la que pagó la fianza del coche cuando chocó, la que siempre estaba ahí con un plato de comida caliente y un billete de 500 pesos deslizado en el bolsillo para sus chicles. Me di cuenta de que había criado parásitos. Y lo peor es que yo misma los había alimentado. Me sentí estúpida. Me sentí usada. Me miré al espejo del pasillo. Ese con marco dorado que ha visto pasar 3 generaciones. Vi a una mujer de pelo blanco con arrugas profundas, pero con los ojos todavía negros y vivaces. Se acabó, Isabel. Me dije en voz alta. Mi voz rebotó en las paredes vacías. Se acabó la beneficencia. Durante los siguientes 2 meses me dediqué a mí. Por primera vez en la vida no guardé dinero por si los muchachos necesitan algo. Cambié las cortinas de la sala que llevaban 10 años pidiendo clemencia. Me inscribí en un curso de jardinería. Empecé a salir a tomar el café con Lupita y Carmen, mis amigas viudas, a las que había descuidado por estar pendiente de una familia que me ignoraba. Dejé de darle me gusta a las fotos de Vanessa. Dejé de comentar. Me volví un fantasma digital. Tal como ellos querían que fuera en la vida real. 3 meses después del bautizo, sonó el teléfono. Era un jueves por la mañana. Estaba trasplantando unas orquídeas en la galería, con las manos llenas de tierra negra y fresca. Vi el nombre en la pantalla. Vanessa. Dejé que sonara 3 veces. 4. 5. Me limpié las manos con un trapo viejo. Despacio. Con una calma que me sorprendió a mí misma. Antes hubiera corrido a contestar pensando que algo malo había pasado. Ahora sentía una curiosidad fría, casi clínica. Contesté al 6.º timbrazo. Bueno, abuelita. La voz de Vanessa sonaba dulce, empalagosa, con ese tono agudo que pone cuando quiere algo. Era el mismo tono que usaba de niña cuando quería un helado.
¿Cómo estás? ¡Qué milagro! Te tenemos muy abandonada. Hola, Vanessa. Dije seca. No le pregunté cómo estaba ella. Ay, abuela. Es que hemos andado con un chorro de cosas. Tú sabes. El bebé. El trabajo. Oye, ¿y el cochecito que nos mandaste? Uf. Una maravilla, ¿eh? Nos salvó la vida. Perdón que no te llamé antes. Se me pasó volando el tiempo. 3 meses. Se le pasó volando el tiempo durante 90 días para decir gracias por un regalo que costaba más que el sueldo de un mes de mucha gente. Me alegro que sirva. Dije mirando mis orquídeas. Estaban preciosas. Fuertes. Sí, sí. Oye, abue. Hizo una pausa. Aquí venía. Lo sentía en mis huesos. Como cuando va a entrar un norte en la costa. Te llamaba porque, fíjate que nos salió un imprevisto horrible. Silencio. Esperaba que yo preguntara, ¿qué pasó, mi hijita? No lo hice. ¿Sigues ahí, abuela? Sí. Aquí estoy. Ah, bueno. Es que fíjate que el dueño del departamento nos pidió que desalojáramos, porque lo va a vender. Y encontramos una casa preciosa, perfecta para Mateo. Pero nos piden 3 meses de depósito y el aval de alguien con propiedad en la ciudad. Y pues tú sabes que mis papás no tienen escrituras. Y los papás de Jorge están en buró de crédito. Suspiró un suspiro teatral. Necesitamos 80,000 pesos para entrar, abuela. Y tu firma. Es solo un préstamo. Te lo juro. En cuanto nos acomodemos te vamos pagando. Es que si no, nos quedamos en la calle. Con el bebé. ¿Tú crees que nos puedas echar la mano? Digo, tú tienes la casa grande. Y tus ahorros. Cerré los ojos un momento. La audacia era impresionante. No había espacio para mí en una fiesta de 80 personas. Pero había mucho espacio en mi cuenta bancaria para sus problemas. 80 invitados en el bautizo. 80,000 pesos de préstamo. El destino tiene un sentido del humor muy negro. Recordé la mesa de regalos. Las sonrisas falsas. La mentira del lugar pequeño. Y luego pensé en mis orquídeas que florecen solo cuando les das el cuidado correcto. Y cortas las hojas muertas. Vanessa. Dije con una voz suave, casi maternal. Qué bueno que me llamas. Fíjate que justo estaba revisando mis papeles. ¿De verdad, abuela? Ay, gracias. Sabía que podía contar contigo. Eres un ángel. No te adelantes, mija. La corté. Ven a verme mañana. Pero no vengas sola. Trae a tu marido. Y trae al niño. Si van a pedirme algo de esta magnitud, creo que cabemos todos en mi sala para hablarlo, ¿no crees? Hubo un silencio al otro lado. Ella captó el cambio en mi tono. Pero la necesidad o la avaricia era más fuerte. Claro, abuela. Ahí estaremos. A las 10. Colgué el teléfono. Miré mis manos todavía con restos de tierra. Mañana vendrían. Esperaban a la abuela Isabel de siempre, la que sacaba la chequera y servía galletas. No tenía ni idea de quién los iba a recibir. Sonreí. Y por primera vez en 3 meses fue una sonrisa genuina. Fui a mi despacho y saqué algo del cajón de abajo. No era la chequera. Era una libreta vieja de piel donde anotaba no solo recetas, sino las deudas morales de la gente del pueblo. Y ahora iba a abrir una página nueva. Me dirigí a la cocina. Tenía que preparar el escenario. Si algo sé hacer es montar un espectáculo.
La mañana del viernes llegó con esa luz blanca y cegadora típica del puerto, filtrándose por las persianas de madera que no había abierto del todo. Me levanté temprano, mucho antes de que el camión del gas pasara tocando su claxon musical por la calle. No había dormido bien, pero no por preocupación, sino por esa electricidad que te recorre el cuerpo antes de un evento importante. Era la misma sensación que tenía a las 5 de la mañana antes de coordinar una boda para 500 personas. La calma antes de la batalla. Me preparé un café de olla negro y dulce, y me senté en la mesa del comedor. Esa mesa larga de caoba que había visto tantas cenas navideñas, y que hoy se convertiría en un tribunal silencioso. Vanessa y su marido llegarían a las 10. Tenía 3 horas, tiempo suficiente para confirmar mis sospechas y armar mi defensa, porque si algo aprendí en 40 años de negocios, es que nunca entras a una negociación sin saber qué cartas tiene el otro. Ellos dijeron que los desalojaban porque el dueño iba a vender. Esa fue la historia. El dueño. Como si en Veracruz no nos conociéramos todos entre todos. Como si los apellidos no se repitieran en los clubes sociales, en el mercado y en las misas de domingo. Saqué mi vieja agenda de piel, esa que huele a vainilla y a papel antiguo, donde guardo los teléfonos que realmente importan, no los que están en el celular, sino los números fijos de las oficinas, de las casas, de los negocios de antaño. Busqué la letra G. García. Don Rogelio García, dueño de media colonia Reforma, incluyendo, si la memoria no me fallaba, el edificio de departamentos color crema donde vivía mi nieta. Marqué el número. El disco del teléfono giró con ese sonido de traca-traca que ya casi no se escucha. Bueno, contestó una voz rasposa de fumador empedernido. Rogelio, buenos días. Habla Isabel Montero. ¿Isabel? ¿La reina de los banquetes? Su tono cambió al instante a uno de júbilo. ¡Qué milagro! ¿A qué debo el honor? ¿Vas a volver al negocio? Porque mi hija se casa en diciembre y no encuentro a nadie que haga el mole como tú. Ya estoy retirada, Rogelio. Tú sabes. Solo cocino para mí y mis plantas. Respondí con una risa suave, manteniendo la cortesía. Te llamo por otro asunto. Fíjate, algo más personal. Dime, mujer, para ti lo que sea. Es sobre el departamento del segundo piso en tu edificio de la calle Martí, donde vive mi nieta Vanessa. Ah. El silencio al otro lado de la línea fue pesado, cargado de incomodidad. Sí, los muchachos. Me contó Vanessa que les pediste el departamento porque vas a vender el edificio. Quería confirmar eso, Rogelio. Tú sabes que yo soy mujer de trato directo. Hubo una pausa. Escuché el chasquido de un encendedor. Rogelio suspiró soltando el humo y la verdad al mismo tiempo. Mira, Isabel, tú y yo somos viejos conocidos. No te voy a mentir. Yo no voy a vender nada. Ese edificio es mi jubilación. ¿Entonces les pediste que desalojaran? Sí, pero no por venta. Me deben 3 meses de renta, Isabel. 3 meses completos. Y los vecinos se han quejado del ruido. Fiestas hasta la madrugada. Música a todo volumen. Yo tengo mucha paciencia. Pero negocios son negocios. Les di hasta fin de mes para ponerse al corriente. O irse. Sentí como se me tensaba la mandíbula. 3 meses. Hice la cuenta mentalmente. 3 meses atrás fue el bautizo. Entiendo, Rogelio. 3 meses.
Repetí para que se me grabara el dato. Oye, ¿y de casualidad sabes si hicieron alguna fiesta grande recientemente? Pues mira, no en el departamento, pero los vi salir muy arreglados hace sí, 3 meses. Me dijeron que no tenían para la renta de ese mes porque tuvieron un gasto médico urgente con el niño. Yo de buena fe les creí, pero luego veo que llegan con bolsas de Liverpool y cajas de Amazon. Isabel, me da pena decírtelo porque es tu sangre, pero me están viendo la cara. No te preocupes, Rogelio. Mi voz salió fría, controlada. Nadie te va a ver la cara. Te agradezco la honestidad. Oye, no les digas que te dije. No quiero pleitos legales. Tumba, Rogelio. Soy una tumba. Salúdame a tu esposa. Colgué. Me quedé mirando el auricular. Así que no había venta del edificio. No había imprevisto horrible. Lo que había era una irresponsabilidad monumental financiada con mentiras. El dinero del bautizo se fue en el salón, en la comida, en el alcohol, en la fiesta de 80 personas donde yo no fui invitada. Y para pagar ese lujo dejaron de pagar la renta. Usaron la excusa de un gasto médico con el dueño. Y ahora usaban la excusa de la venta conmigo. Era un patrón. Una red de mentiras tejida para sostener un estilo de vida que no podían pagar. Y yo era la siguiente parada en su tour de financiamiento. 80,000 pesos. Querían que yo pagara la deuda que ellos mismos se crearon por dárselas de ricos ante sus amigos. Me levanté y caminé hacia mi estudio. Las paredes estaban llenas de diplomas y reconocimientos. Mejor empresaria del año 1998. Reconocimiento de la Cámara de Comercio. Durante años fui una tiburona en un mundo de hombres. Negocié con proveedores que querían venderme camarón congelado a precio de fresco. Y mi propia familia pensaba que podía manipularme con una lagrimita y un bebé en brazos. Parte 5. Doña Isabel. 4000 caracteres. Me miré en el reflejo de la ventana. Veía a una mujer mayor. Sí, el pelo blanco, la piel un poco colgada en el cuello, las manos con venas azules saltadas. Para el mundo, para Vanessa. Yo era la abuelita, la que teje, la que hace galletas, la que da bendiciones y billetes a escondidas. Una figura decorativa, tierna y ligeramente inútil. Han olvidado quién soy. Han olvidado de dónde salió el dinero que pagó sus colegiaturas privadas y sus vacaciones en Disney. Creen que el dinero crece en los árboles de mi jardín, cuando en realidad salió de mis riñones, de mis desvelos, de cargar cajas de refresco a las 3 de la mañana bajo la lluvia. Me subestimaban. Ese es el error más caro que se puede cometer en los negocios. Y en la guerra. Creen que porque camino despacio mi mente también va lenta. Creen que porque uso lentes bifocales no veo lo que hacen a mis espaldas. Pobres diablos. Murmuré sintiendo una mezcla de lástima y desprecio. Fui a mi archivero metálico, el que tengo escondido detrás de una cortina en el estudio. Saqué una carpeta azul. Ahí tenía los estados de cuenta de un fondo de inversión que abrí para Vanessa hace años, pensando en su futuro. Un fondo del que ella no sabía nada. Iba a ser su regalo de bodas, o para el enganche de una casa real. Había una cantidad considerable ahí. Dinero limpio. Fruto de mi trabajo. Miré el saldo. Podría solucionarles la vida en un segundo. Podría firmar el cheque. Darles el aval. Y ellos seguirían sonriendo, fingiendo que me quieren hasta que el dinero se acabara otra vez.
Pero eso no sería amor. Eso sería complicidad. Me senté frente a mi computadora, una máquina moderna que manejo con bastante destreza gracias a los tutoriales de YouTube. Abrí un documento en blanco. Mis dedos, aunque un poco rígidos por la artritis, volaron sobre el teclado. No estaba escribiendo una carta de amor. Estaba redactando un contrato, un reconocimiento de deuda, y algo más, un plan de pagos detallado, con intereses, y con cláusulas de comportamiento. Si querían tratarme como a un banco, actuaría como un banco. Si querían hacer negocios conmigo, conocerían a la Isabel Montero que hacía temblar a los proveedores de marisco en el mercado. Imprimí 2 copias. El sonido de la impresora escupiendo las hojas fue extrañamente satisfactorio. Luego fui a la cocina. No preparé galletas. No saqué el pastel de chocolate que solía hacerles cuando venían de visita. Saqué una jarra de agua simple y 3 vasos de vidrio. Nada de café. Nada de azúcar. Esto no era una visita social. Era una auditoría. Regresé a la sala y observé el escenario. Mi sillón individual con el respaldo alto colocado de frente a la luz. El sofá de 2 plazas para ellos donde el sol les daría en la cara, incomodándolos sutilmente. Puse la carpeta con mi investigación y el contrato impreso sobre la mesa de centro. Boca abajo. Faltaban 15 minutos para las 10. Me fui a mi recámara para darme los últimos toques. Me quité el delantal de jardinería. Me puse una blusa de seda azul marino. Formal. Impecable. Me coloqué mis perlas. Las auténticas. Y me pinté los labios de un rojo discreto, pero firme. Me eché perfume. Ese aroma a sándalo y rosas que siempre usé para las reuniones importantes. Al verme al espejo, ya no vi a la abuela dolida que lloró por no ser invitada al bautizo. Vi a la matriarca. Vi a la dueña. Escuché el timbre. Eran las 10 en punto. Al menos la necesidad los había hecho puntuales. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire y de determinación. Caminé por el pasillo escuchando el taconeo de mis zapatos bajos contra el piso de mosaico. Cada paso resonaba como una sentencia. Iba a abrir esa puerta, y por primera vez en años ellos iban a entrar a mi mundo, bajo mis reglas. Abrí la puerta. Ahí estaban. Vanessa con el cabello recogido y una blusa sencilla que gritaba humildad fingida. Su esposo Jorge con esa cara de niño que no ha roto un plato. Cargando la pañalera. Y en medio, en el cochecito de 25,000 pesos que yo pagué, mi bisnieto dormido, ajeno a la tormenta que sus padres habían desatado. ¡Abuela!, exclamó Vanessa abriendo los brazos para un abrazo que yo no le había pedido. Me quedé quieta en el umbral, con una mano en el pomo de la puerta y la otra firme a mi costado. No sonreí, no abrí los brazos, solo la miré directamente a los ojos, con esa mirada escrutadora que usaba para revisar si la cristalería estaba limpia. Ella se detuvo a medio camino. Confundida, bajando los brazos lentamente. La sonrisa se le congeló en la cara. Pasen, dije con un tono seco y autoritario. Tenemos mucho de qué hablar. Y el tiempo es dinero. Me hice a un lado para dejarlos entrar. Vanessa intercambió una mirada nerviosa con Jorge. Entraron arrastrando el cochecito. Y pude ver cómo sus ojos escaneaban la sala buscando la calidez habitual. Las galletas. La abuela fácil. Solo encontraron una sala fresca, silenciosa, y una mesa con papeles que no presagiaban nada bueno.
Cerré la puerta detrás de ellos. El sonido del cerrojo metálico al girar sonó definitivo, como la tapa de un libro que se cierra de golpe. La función estaba a punto de comenzar. Los invité a sentarse con un gesto de la mano, sin levantarme de mi sillón. Jorge maniobró el cochecito importado con torpeza, golpeando ligeramente una de las patas de mi mesa auxiliar. Hice una mueca casi imperceptible. Ese mueble tenía más historia que él, y probablemente más valor. Siéntense, ordené señalando el sofá de 2 plazas que había posicionado estratégicamente. Se sentaron. La luz del sol de media mañana entraba cruda por la ventana a sus espaldas, creando un halo que me impedía ver sus expresiones con total claridad, pero que iluminaba mi rostro perfectamente para ellos. Sin embargo, yo conocía cada tic nervioso de mi nieta. La vi alisarse la falda barata sobre las rodillas, un gesto que hacía desde niña cuando sabía que había roto algo. Jorge, por su parte, miraba hacia la cocina, probablemente esperando ver aparecer la charola con café y pan dulce. ¿No nos vas a ofrecer un vasito de agua, abue? Hace un calorón allá afuera, dijo Vanessa abanicándose con la mano. El agua está en la jarra, en la mesa. Sírvanse ustedes mismos si tienen sed. Respondí cruzando las manos sobre mi regazo. Mi voz no tenía filo. Era plana, como la superficie de un lago antes de la tormenta. Se miraron entre ellos. La ruptura del protocolo de la abuela servicial los descolocó. Jorge se levantó, sirvió 2 vasos con mano temblorosa, y se sentó rápido como si temiera que el sofá fuera a desaparecer. Bueno, abuela, empezó Vanessa poniendo su mejor cara de circunstancia, esa que ensayaba frente al espejo. Como te dijimos por teléfono, estamos en una situación súper difícil. El señor García, el dueño, se puso muy pesado. Dice que quiere vender ya y no nos da prórroga. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Dije asintiendo lentamente. La gente ya no tiene palabra, ¿verdad? Exacto, exclamó ella animada por mi aparente empatía. Es un abusivo. Y pues la casa que vimos es ideal, abue. Tiene jardín para Mateo. Pero necesitamos asegurar el contrato hoy mismo. Son 80,000 pesos. Yo sé que es mucho, pero te prometo que en cuanto nos den el aguinaldo y Jorge cierre unos negocios, te vamos pagando. Jorge asintió vigorosamente, como esos perritos de plástico que ponen en los taxis. Sí, señora Isabel, es un préstamo no más. Palabra de hombre. Miré a Jorge, un muchacho que cambiaba de trabajo cada 6 meses porque no valoraban su talento. Su palabra valía lo mismo que un billete de lotería vencido. Me incliné hacia adelante apoyando los codos en los brazos del sillón. El cuero crujió suavemente en el silencio de la sala. 80,000 pesos. Repetí paladeando la cifra. Es una cantidad respetable. En mis tiempos con eso levantaba su negocio. Hoy parece que solo sirve para tapar agujeros. La inflación, abuela. Ya sabes. Intervino Vanessa rápido. Claro. La inflación. Y díganme, aparte de este imprevisto con el desalojo, ¿cómo andan sus finanzas? Porque para pedir un crédito uno tiene que demostrar solvencia. ¿Han tenido gastos fuertes últimamente? Vanessa tragó saliva. Su mirada se desvió un segundo hacia el cochecito donde dormía el bebé, y luego regresó a mí. No, nada fuera de lo normal. Pañales, leche, lo básico. Hemos estado apretándonos el cinturón muchísimo. Ni salimos,
Abuela. Te lo juro. Del trabajo a la casa. Sentí una punzada en el hígado. La mentira salía de su boca con una facilidad pasmosa, lubricada por la costumbre. Ni salimos. 80 personas. Mariachis. Whisky etiqueta negra. ¡Qué raro! Comenté adoptando una expresión de confusión calculada. Porque fíjense que a mí me pareció escuchar rumores de que la gente joven gasta mucho en fiestas. Bautizos, por ejemplo. Ustedes no gastaron en el bautizo de Mateíto, ¿verdad? Jorge se puso pálido. Vanessa, sin embargo, reaccionó con la velocidad de una gata acorralada. Ay, no, abuela, ¿cómo crees? Si te dije que fue algo súper sencillo. Unos tamalitos en el departamento y ya. Mis suegros nos ayudaron con los refrescos. Fue casi nada. Por eso no había espacio, ¿recuerdas? Ah, sí. El espacio. La logística. Dije arrastrando las palabras. Es curioso cómo la falta de espacio ahorra dinero. Pero la falta de memoria sale cara. Abrí el cajón de la mesa lateral y saqué mi libreta de piel. La abrí con calma, buscando una página en blanco, aunque tenía una hoja suelta con mis anotaciones dentro. Saqué una pluma fuente de mi bolsillo, desenrosqué la tapa y probé la tinta en una esquina. Muy bien. Vamos a hablar de negocios. Declaré cambiando el tono drásticamente. Mi voz se volvió metálica. La voz de la dueña de banquetes que negociaba precios de mayoreo. Ustedes quieren 80,000 pesos. Yo tengo el dinero. Los ojos de ambos brillaron. Ya sentían el cheque en la mano. Ya estaban gastándolo mentalmente. Ay, gracias, abue. Sabía que... Silencio. La corté con un gesto seco. Dije que tengo el dinero. No dije que se los fuera a dar. El silencio que siguió fue denso. Podía escucharse el zumbido de una mosca chocando contra el vidrio de la ventana. ¿Cómo? Preguntó Jorge confundido. Esto no es un regalo, muchachos. Y tampoco es un préstamo familiar de esos que se olvidan en Navidad. Si quieren mi dinero, será bajo mis condiciones. Será una transacción comercial. Tomé los papeles que había impreso y los deslicé sobre la mesa de centro. Boca abajo. No dejé que los voltearan todavía. Vanessa. Tú dices que el dueño los desaloja por venta. Jorge. Tú dices que tienes negocios por cerrar. Yo, Isabel Montero, digo que las cuentas no me cuadran. Me puse de pie. A pesar de mi estatura y mis años, sentí como me hacía grande en la habitación. Caminé lentamente alrededor de ellos, como un tiburón rodeando una balsa. Antes de firmar cualquier cheque, necesito hacer una auditoría. Dije deteniéndome detrás del sofá. Puse mis manos sobre el respaldo, justo detrás de sus cabezas. Los noté tensarse. ¿Saben lo que es una auditoría? Es cuando revisas hasta el último centavo para ver dónde se está fugando el capital. Abuela, no entiendo por qué tanta cosa. Somos tu familia, reprochó Vanessa con la voz temblorosa, mezclando indignación con miedo. Precisamente porque son mi familia, no voy a permitir que se hundan en su propia mentira. A ver, Vanessa, mírame. Di la vuelta y me paré frente a ellos. ¿Me aseguras, mirándome a los ojos, que el motivo del desalojo es la venta del edificio? Ella sostuvo mi mirada por 2 segundos. Luego parpadeó y miró hacia abajo. Sí, abuela. El señor García nos dijo eso. Suspiré. Era decepcionante.
Esperaba quizás un momento de honestidad de último minuto. Pero la avaricia es ciega y sorda. Bien. Entonces no tendrán problema en firmar esto. Volteé las hojas sobre la mesa. No era un cheque. Era el contrato de reconocimiento de adeudo y reestructuración financiera que había redactado. ¿Qué es esto? Jorge tomó una de las hojas leyendo con dificultad el lenguaje legal. Es un acuerdo. Yo pago los 80,000 pesos directamente al arrendador de la nueva casa. Ni un peso pasa por sus manos. A cambio, ustedes me firman un pagaré con intereses del 10% mensual. Además, me entregarán sus tarjetas de crédito hasta que la deuda esté saldada. Y vendrán cada domingo a mostrarme sus recibos de gastos. ¿Estás loca? Saltó Vanessa, olvidando su papel de nieta dulce. Eso es controlarnos la vida. Tengo 30 años. Abuela. Tienes 30 años y estás pidiendo dinero prestado porque te gastaste lo que no tenías. Respondí elevando la voz solo un poco. Lo suficiente para imponer autoridad. ¿O prefieres que hablemos de por qué realmente no tienen dinero? Vanessa se quedó quieta. ¿De qué hablas? Hablo de prioridades, hija. Hablo de que un cochecito de 25,000 pesos. Señalé el regalo que yo misma había comprado. Se ve muy bonito en Instagram, pero no paga la renta. Hablo de que a veces la gente hace fiestas para 80 personas en salones alquilados, y se olvida de pagarle al casero durante 3 meses. El color drenó del rostro de Vanessa tan rápido que pensé que se desmayaría. Jorge abrió la boca como un pez fuera del agua. Tú, ¿cómo? Balbuceó él. ¿Cómo sé? Sonreí. Pero no había alegría en mi gesto. Veracruz es un pañuelo, muchachos. Y yo conozco a quien lo bordó. Rogelio García y yo comprábamos el pan en la misma panadería hace 40 años. El impacto de mis palabras fue físico. Se hundieron en el sofá. La mentira del dueño malvado que vende se desmoronó en un segundo, dejándolos desnudos en su irresponsabilidad. Hablé con Rogelio esta mañana. Continué implacable. Me contó todo. Los 3 meses de renta atrasada. Las quejas de los vecinos por el ruido. La amenaza de desalojo por incumplimiento de contrato. No por venta. Me dijo que le pidieron prórroga por gastos médicos. Me acerqué a Vanessa y le levanté la barbilla con un dedo, obligándola a mirarme. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de vergüenza por haber sido descubierta. El bautizo fue el gasto médico, Vanessa. La fiesta donde no había espacio para tu abuela fue la enfermedad que les impidió pagar el techo de tu hijo. Ella apartó la cara bruscamente, sollozando. Tú no entiendes. Teníamos que hacerlo bien. Todos nuestros amigos. La presión social. Queríamos que Mateo tuviera lo mejor. Mateo necesita un techo, no una foto con 80 desconocidos. Sentencié. Y necesita padres que no sean unos estafadores. Porque eso es lo que intentaron hacer hoy conmigo. Estafa, fraude, abuso de confianza. Caminé de regreso a mi sillón y me senté cruzando las piernas. Me sentía poderosa, lúcida, llena de una energía fría que no había sentido en años. Ya no era la vieja que esperaba una llamada. Era la que tenía el mazo del juez en la mano. Ahora las opciones son estas. Dije señalando el contrato. Opción A. Se largan de mi casa con sus mentiras. Buscan a otro tonto que les preste. Y probablemente terminan en la calle. O regresando a vivir con tus padres donde no caben.
Opción B. Firman este papel. Aceptan que son unos irresponsables. Yo arreglo la deuda con Rogelio directamente. Ojo, solo la deuda de la renta, no el depósito de la casa nueva. Y ustedes se quedan en ese departamento, pero bajo mis reglas financieras, hasta que me paguen cada centavo. ¿No nos vas a dar para la casa nueva?, preguntó Jorge con un hilo de voz. Solté una carcajada seca. Casa nueva, muchacho. No tienen ni para pagar la vieja. Rogelio aceptó no correrlos si yo liquido la deuda hoy. Le caigo bien. Ustedes no. Así que se quedan ahí. Se disculpan con los vecinos. Y aprenden a vivir con lo que ganan. Vanessa se limpió las lágrimas con rabia. Nos estás humillando. Tienes el dinero ahí parado. No te cuesta nada dárnoslo. Eres rica y mala. Por eso no te invitamos. Porque siempre quieres controlar todo. Ahí estaba la verdad. Finalmente, la verdad brotaba como pus de una herida infectada. No era el espacio. Era yo. Era mi carácter. Era que les estorbaba mi supervisión. Pero les encantaba mi cartera. Gracias. Dije suavemente. Gracias por ser honesta por primera vez en tu vida. Vanessa. Tienes razón. Me gusta controlar. Y ahora controlo tu futuro inmediato. Tomé mi pluma y golpeé rítmicamente sobre la mesa. Tienen 5 minutos para decidir. Si no firman, llamo a Rogelio y le digo que proceda con el desalojo mañana mismo. Y créanme, él tiene muchas ganas de hacerlo. El bebé comenzó a llorar en el cochecito, despertado por los gritos de su madre. Vanessa se levantó para cargarlo, acunándolo mecánicamente mientras miraba a Jorge con desesperación. Jorge, derrotado, tomó el contrato y empezó a leerlo de verdad. Nos pide las tarjetas, van, susurró él, y acceso a la cuenta de nómina. ¿Es eso o la calle? Les recordé mirando mi reloj de pulsera. Tic-tac. Los vi desmoronarse. Vi como la arrogancia de la juventud, esa que les hacía creer que el mundo les debía todo, se quebraba ante la realidad de los números rojos. Finalmente, Jorge tomó la pluma. Su mano temblaba. ¿Dónde firmo? Al calce de cada hoja. Y tú también, Vanessa. Como aval solidario. Firmaron. El rasgueo de la pluma sobre el papel sonó más fuerte que cualquier grito. Cuando terminaron, me entregaron las hojas como quien entrega una rendición incondicional. Revisé las firmas. Todo en orden. Muy bien. Dije guardando el contrato en mi carpeta. Transferí el pago a Rogelio hace 10 minutos desde mi celular. Mientras ustedes discutían. Sabía que no tenían otra salida. Me levanté y fui hacia la puerta de entrada, abriéndola de par en par. El calor del mediodía entró de golpe, chocando con el aire frío de la casa. Pueden irse. Los espero el domingo a las 11 para revisar sus tickets del supermercado. Y Vanessa. Ella se detuvo en el umbral con el niño en brazos y los ojos hinchados. Ya no había rastro de la nieta consentida. Ahora me miraba con una mezcla de odio y respeto temeroso. La próxima vez que digas que no hay espacio, asegúrate de que tu acreedor no tenga llave de la puerta trasera. Salieron arrastrando el cochecito vacío bajo el sol inclemente de Veracruz. Cerré la puerta y me recargué en ella, sintiendo como la adrenalina bajaba y dejaba paso a una fatiga pesada, pero satisfactoria. No había recuperado a mi nieta. Quizás la había perdido para siempre, pero había recuperado algo mucho más importante: mi dignidad.
Los meses siguientes fueron de transformación. Jorge consiguió trabajo en el mercado de mariscos, cargando cajas, aprendiendo que el dinero huele a esfuerzo. Vanessa retomó sus estudios de enfermería, con el niño bajo mi cuidado por las tardes. Cada domingo venían a rendirme cuentas, con sus tickets, sus recibos, sus caras cansadas pero cada vez más dignas. Y poco a poco, algo cambió. Ya no venían por obligación. Venían porque necesitaban la guía, el orden, la estructura que nunca tuvieron. 6 meses después, liquidaron la deuda. Les devolví sus tarjetas de crédito. Jorge partió la suya a la mitad. No la quiero, dijo. Me acostumbré a pagar en efectivo. Vanessa guardó la suya. Solo para emergencias reales, abuela. Lo prometo. Y entonces me preguntaron algo que no esperaba. ¿Podemos seguir viniendo los domingos? No por el contrato, sino porque aquí el niño está feliz. Porque tu arroz no le queda a nadie igual. Y porque nos hace falta tu mano firme. Hoy, mientras escribo esto, puedo escuchar a Mateo jugando en el jardín. Vanessa está estudiando para sus exámenes finales en mi mesa del comedor. Jorge está podando el árbol de mango que yo ya no puedo alcanzar. Y yo, Isabel Montero, de 62 años, estoy sentada en mi sillón de mimbre, mirando cómo mi familia finalmente aprendió lo que significa el espacio. No es una cuestión de metros cuadrados. Es una cuestión de respeto. Me dijeron que no había espacio para mí en una fiesta de 80 personas. Y yo les enseñé que el espacio no se pide. Se construye. Con trabajo. Con dignidad. Y con amor que no sea ciego. Sino que vea. Que corrija. Y que exija. Porque amar no es dar todo. Amar es enseñar a ganarlo. Me miro al espejo del pasillo, ese con marco dorado que ha visto pasar 3 generaciones, y sonrío, porque finalmente, después de 62 años, he aprendido que la vejez no es debilidad, es sabiduría con experiencia, y que nadie, absolutamente nadie, puede quitarte tu lugar, si tú misma decides defenderlo. La mesa está servida, y todos tenemos el asiento que nos corresponde. Llamado al canal, primera persona. Y tú, que me escuchas ahora mismo, ¿alguna vez te han hecho sentir que no cabes en tu propia familia? ¿Alguna vez te han usado y luego descartado? Esta es mi historia, la historia de Isabel. Una mujer de 62 años que se negó a ser invisible. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar, o si simplemente te recordó que nunca es tarde para poner límites, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos historias reales, de personas reales, con lecciones que transforman vidas. Dale like si crees que la dignidad no tiene precio. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que merece respeto. Y déjame en los comentarios, ¿qué harías tú en mi lugar? Porque todos, en algún momento de la vida, tenemos que decidir si vamos a hacer la alfombra o la que pone las reglas de la casa. Yo elegí ser Isabel Montero. ¿Y tú? Nos vemos en la próxima historia.